Estamos 37, les doy la bienvenida a todos y todas, muchas gracias por conectarse y le paso la palabra a la directora de los museos, Marisol, para que introduzca este taller y nos presente a la moderadora que va a estar a cargo. Buenos días, buenas tardes a quienes están conectados en Francia. Mi nombre es Marisol Facuse y tengo el agrado de conducir este equipo maravilloso con quien ya tenemos algunos años trabajando sobre museos en sus distintas perspectivas desde las ciencias sociales. Decir que este es un taller muy esperado por nuestro equipo, nos ha venido interesando la cuestión del territorio, no somos especialistas en territorio, pero lo hemos visto emerger como una necesidad fuerte en los diagnósticos que realizamos el año pasado en los profesionales y en las comunidades de los museos. Esta semana ha sido importante políticamente en nuestro país desde muchas perspectivas. Creo que esencialmente se ha quedado a la luz la divergencia, la importancia, ¿no?, de avanzar en conectar la región metropolitana con los territorios. Esta semana también ha sido muy importante porque nuestra convención constituyente sesionó en una región, en la 8ª región, y dio muchos frutos y salieron muchas cosas que dejaron a la luz la importancia de trabajar desde las instituciones de la democracia y de la cultura con los territorios, con las actorías de los territorios. Así es que en este sentido es que queremos orientar la discusión de hoy y agradecemos a la red de museos, al Servicio Regional del Patrimonio, a la Universidad del Biobío su presencia y a todos quienes, a nuestras invitadas e invitados para tener una fructífera discusión. Bienvenidas y bienvenidos. Dejo con ustedes a quien será la maestra de ceremonia de hoy, la profesora Julia Faguas, por quien siento un enorme cariño y admiración. Julia es directora del Centro de Estudios de Ñuble, es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío, es socióloga, como varias de nosotras de los museos, se formó en la Universidad Católica, luego hizo ella un máster en la Universidad de Pittsburgh, coordina el grupo de investigación de desarrollo rural sostenible de la Universidad del Biobío, su área de especialización es en sociología del trabajo, sus temas son ruralidades, trabajo femenino y patrimonio. Dejo entonces a Julia y les deseo una excelente jornada. Muchas gracias, Marisol, por tus palabras. Yo también siento mucho cariño por ti, en verdad, y por el Lab Museo. Así que, en primer lugar, a nombre de la Universidad del Biobío y en particular del Centro de Estudios Ñuble de esta Casa de Estudios Superiores, quiero agradecer la presencia y compañía de todos y todas los que están hoy día con nosotros. En segundo lugar, saludar, por supuesto, a nuestros invitados, Cecil Faliés, de la Universidad París I, Panteón Sorbonne, a Ronaldo Oliveira Correa, de la Universidad Federal de Paraná, y a Catherine Enríquez, directora del Museo Marta Colvin de nuestra Universidad del Biobío, y museo que está aquí en la sede de Chillán. Y que tiene que ver también con el territorio, ¿no? Cómo se formó nuestra universidad y cómo aportaron distintas personas de la comunidad de Chillán a dotar a la universidad, esta Universidad de Chile primero, sede de la Universidad de Chile y después Universidad del Biobío, de espacios para que pudiera instalarse e ir desempeñando su labor. Bueno, estos tres excelentes invitados que tenemos hoy día, que tienen esta mirada desde el territorio, que han trabajado desde ese enfoque también, van a iluminar nuestras reflexiones y la conversación que vamos a tener sobre museo y territorio, experiencia de vinculación con las comunidades a partir de sus estudios y de su experiencia. Esto, como decía Marisol, son temas que nos van interesando cada vez más y felizmente han ido ganando también espacio en la agenda pública, en el campo investigativo y también en las demandas ciudadanas. Como región aún nueva, ¿no? 2 años lleva esta región del Biobío, 3 años en realidad, y que se precia de tener una fuerte identidad regional, o identidades, diría yo, que llevaron a que finalmente fuera reconocida como región después de 20 años de lucha
política, ¿no? Y en distintas instancias para constituirse como una región distinta a otras, con énfasis en el patrimonio, ¿no? Y en su identidad afincada en ese patrimonio. También hace 2 años aproximadamente, aquí está Luis Arias con nosotros, ¿no es cierto? Y otros también, se ha formado en Ñuble una red de museos localizados en distintos territorios de la región. Y hace un mes se ha aprobado el anteproyecto del Museo Regional, que también intenta expresar lo que somos como región. Bueno, entonces estamos ante un taller particularmente relevante y ante la invitación de los museos, ¿no es cierto? No podíamos sino sumarnos con mucho entusiasmo, con muchas expectativas de lo que podamos recoger y avanzar hoy. Agradecemos entonces también a Marisol Facuse y a todo el equipo del Lab Museo por haber hecho posible este taller. Dejo entonces con ustedes a nuestra primera invitada, Cécile Falliès, ¿no? Primera expositora hoy, geógrafa y vicerrectora de investigación de la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne, donde participa en varios seminarios, como por ejemplo Las palabras del desarrollo, Cambios sociales y territorios en América Latina, Dinámica de las relaciones ciudades-campo. Es directora del Máster de Geografía de París I, miembro del Consejo del Comité Nacional Francés de Geografía y responsable del grupo de trabajo Metropolización y Espacios Rurales, una comparación norte-sur. Miembro del Instituto de Desamérique también. Está interesada y ha estudiado también muchos temas en nuestro país, ¿no es cierto? Y está interesada en las dimensiones sociales y políticas de las relaciones entre ciudades y campo a nivel de las regiones metropolitanas. Entonces, Cécile. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por la invitación, por supuesto. Nacida hace unos meses por este mismo espacio virtual del Zoom, porque nacido de una presentación más geográfica, donde propuse una ilustración que era solo una ilustración por unas pinturas del pintor chileno Nemesio Antúñez, expuestas en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que me permitía mostrar una imagen de una práctica, la práctica del volantín, muy establecida dentro de la juventud, de la niñez chilena, que me interesaba como un uso particular de los espacios abiertos que me interesan dentro de mi investigación. Y les quiero agradecer también darme la palabra sobre este tema de los museos, desde el punto de vista, dijo Julia, de mi experiencia y no de mi investigación, porque no soy una especialista de los museos, soy una especialista de los territorios, de geografía. Por eso me siento muy honrada estar con ustedes. Es más bien una experiencia personal, francesa, van a ver. Y por eso invité y lo presento ahora a Mathieu Corp, que es un francés también y mucho más especialista de estos temas. No sé si puedo compartir mi pantalla, ¿sí? A ver, me parece que sí. Sí. Eso, así que les voy a presentar algo que surgió entre mi experiencia, mis conocimientos también y un contexto francés bien particular, porque se celebran los 30 años este mes de la inauguración del Museo de Roubaix,
les voy a presentar justo después este museo en el norte de Francia, en una zona muy pobre, obrera, muy abandonada de los servicios públicos en los años 80, después del cierre de las minas. Es una zona minera, y que decidió en los años 90, en este contexto realmente muy difícil para las comunidades, para los territorios, de levantar dinero para abrir un museo dentro de una antigua piscina y de adquirir una obra. Esta obra es la que ven al medio de esta primera parte de la presentación, y donde puedo añadir unas palabras. Es la Petite Châtelaine, una obra de Camille Claudel. La obra de Camille Claudel fue descubierta a principios de los años 80, justamente en este contexto también, ¿no?, de territorio muy complicado por la coyuntura económica, y ha sido espectacularmente revalorizada como una contribución a la evolución de la escultura tras la omnipresencia en la vida de Camille Claudel, esta escultura de los fines del siglo XIX, la omnipresencia, decía, de su pareja de la época, mucho más famoso que él, Auguste Rodin. Entonces él la hizo desaparecer, pero era una mujer que era escultora, y fue redescubierta en estos años 80. Se puede ver en esta obra el trabajo virtuoso de la materia, con este cabello de niña completamente expuesto, este cuerpo también ahuecado, que es como también una trampa para la luz, ¿no? Solo se ve la obra así con fotografía, pero en realidad es realmente extraordinaria. Es un verdadero desafío técnico para la época, que pone esta obra, ¿no?, la obra realmente en valor hoy particularmente. Hay también una expresión de esta niña que es un deseo también de mirar hacia arriba, un deseo frenético, y hasta, bueno, que tuvo que pasar ella, la artista, por la fase de una internación en un hospital psiquiátrico, decidida por su hermano, también bien famoso, Paul Claudel, que decidió internarla en un hospital. No es una casualidad que el Museo de Roubaix, donde pueden ver, bueno, la letra en la izquierda, fue adquirida por este museo. No es una casualidad. Tampoco es una casualidad que fue por suscripción pública. No sé si traduzco bien. Suscripción quiere decir participación ciudadana a la compra de esta escultura, porque es una visión que me parece absoluta de las angustias de la infancia. Es una obra hoy que es la maestra icónica de las colecciones de la piscina, aunque fue, lo digo, por la artista que la realizó, y también la obra, muy marginalizada como estos territorios. Entonces, esta obra, esta escultura, por el tema, también por la manera de adquirirla, gente obrera, pobre,
que la pusieron en el centro de un museo por suscripción, me parece muy emblemática de este movimiento de democratización del arte que empezó, y eso lo voy a mostrar hoy, en los años 50 en Francia, con varias etapas. Larga historia, lo decía, de lo que llamamos, y no sé cómo traducirlo, entonces por favor, todas las sugerencias son bienvenidas, le régalien culturel. ¿Qué es el régalien? Es el poder del Estado o del rey, en el caso francés, ¿no? Antes de hoy, ahora de la República, en materia cultural. Todo eso empezó por una figura que a lo mejor conocen ustedes, que es la de André Malraux. André Malraux era un ensayista y fue el primer ministro de los Asuntos Culturales de Francia en 1959 y para un periodo de 10 años. Entonces, él creó el Ministerio de la Cultura, una cultura pensada para que sea accesible a toda la gente, pero cuidado, sí, es una cultura legítima, es una cultura realmente pública del Estado, elegida por comités que van a difundir esta cultura en el pueblo francés a partir de los años 59, 60, a través de un medio muy importante que fueron las casas de la cultura. La primera fue inaugurada en unos barrios de una región central de Francia, Mâcon, en los años 61, en un contexto de desiertos culturales, desiertos en la medida de que eran comunidades rurales que tenían poco acceso a los museos, y estas casas de la cultura se proponían, y en su red, de cubrir el territorio nacional francés con la cultura, pero de nuevo una cultura muy legítima y validada en la cumbre del Estado. Otra figura muy importante de este régalien culturel es Jack Lang, ministro de la Cultura a partir de 1981, en un gobierno, bueno, del presidente francés François Mitterrand, que en este discurso del 17 de noviembre de 1981 requiere delante de la Asamblea Nacional, de la Cámara de los Diputados, pide 1% de todo el presupuesto nacional para su ministerio. Lo que significa en esta época doblar el presupuesto a la cultura en Francia. Eso lo pide para permitir la ampliación de la difusión de la cultura a todo el territorio nacional, pero también para salir un poco de esta definición muy legítima de la cultura. Resume su visión en este discurso en pocas palabras. Primero dice que la cultura no es propiedad de nadie, no del Estado. Segundo, que no es propiedad de un ministerio, ni del Ministerio de la Cultura, ni de otro ministerio,
no de una clase tampoco, ni de una ciudad, o de la ciudad, pero tampoco ni de la ciudad. Y esta ciudad, por supuesto, se refiere a París, la capital de Francia, y entonces del Estado y de una cultura muy legítima, muy difundida, etc. Y añade que no puede tampoco ser el capital de solo el sector público, sino también del sector privado. Entonces, sigue esta cosa del régalien culturel en la medida de que es el Estado que va a financiar por un aporte significativo de dinero, pero también llama a otros sectores a financiar la cultura. Es donde empieza, yo pienso, esta idea de descentralización cultural desde el centro, París, el ministerio, el Estado, hacia los territorios, pero también hacia otros actores que no sean solo públicos y abriendo las puertas de la industria cultural, esta vez, de actores privados, que va a permitir, sí, crear un tejido artístico y cultural en todo el país y no solo en París, pero también va a empezar a, no sé cómo traducirlo, a galvauder, a empobrecer a lo mejor un poco el arte hacia la cultura. Un modo de hacer funcionar esta descentralización cultural es, y otra vez le voy a preguntar si me lo pueden traducir, el crowdfunding, como lo dije, yo encontré una manera, la financiación colectiva de los museos, que es más antigua de lo que podríamos pensar. Empezó en el 1874 para financiar el pie de la Estatua de la Libertad. Después, en el 1996, se creó la Fundación del Patrimonio, encargada de dinamizar la participación del sector privado hacia el patrimonio por este tipo de financiación colectiva, y del cual la Piscine de Roubaix se dotó para la Petite Châtelaine que les mostré. Después, una ley importante también, la ley Ayagon del 2003, sobre el mecenazgo, se dice, no sé, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Permitiendo una defiscalización para los particulares, los privados. Y 2010 me parece muy importante, pero también podríamos pensar en lo que pasaba ya en el 1890 en el Museo de Orsay, pero eso del 2010 es muy interesante. El Museo del Louvre, estamos de acuerdo de que todos conocemos el Louvre, también lanza una campaña de financiación colectiva para adquirir esta pintura que ven a la derecha, abajo, de las Tres Gracias de Lucas Cranach. Así que hasta el Museo del Louvre, totalmente central, parisino, ligado al Estado desde hace mucho tiempo, también va a utilizar esta manera de financiación colectiva.
Porque la financiación colectiva no solo permite adquirir obras, pero también sensibilizar, emocionalizar la relación de la gente a las obras y a estos museos. Dos Cecilia, avatares, sí, perdón, que nos quedan 5 minutos. está para bien. la presentación. Ya, voy rápido. Dos avatares de la descentralización son a la vez la Fundación Louis Vuitton, que nacida de un contrato entre un privado Louis Vuitton y el Estado, pero también el Museo Solidario de Roubaix. Y es paradójico, porque ya ven en estas imágenes que la comunidad no está involucrada de la misma manera en una fundación de lujo, con una entrada muy cara para entrar, y la otro, el Museo Solidario, donde todos, ya no lo dije, pero la gente que dio dinero para financiar la estatua que vieron al principio, tienen tickets libres para entrar. Entonces son dos avatares de la misma idea de descentralización. Bueno, eso es otra cosa. Entonces yo, bueno, les quiero pedir preguntas, y es realmente a modo de conclusión, sobre esta partida, digamos, o sea, esta huida progresiva del Estado en la financiarización de la cultura a manos de privados, mucho más, que en Francia para nosotros es complicado porque todo se puede hacer, no hay mucho control en lo que se hace en términos de cultura. También no será un problema de que el arte se ponga solo cultura, y ya les doy una traducción, ¿no?, de una película el autorretrato en diciembre de Jean-Luc Godard, que es un cineasta bastante famoso, no francés sino suizo, que dice: hay cultura que es la regla y hay excepción que es el arte. Por eso hablaba de eso, de empobrecer un poco a lo mejor el arte con esta democratización. Es una pregunta, a lo mejor provocativa. Todo es la regla: ordenadores, camisetas, televisión. Es la industrialización de la cultura. Nadie dice la excepción, se escribe. Flaubert, Dostoyevsky, se compone, etc. También, ¿qué plaza si todo está financiado por la contracultura? Y es una pregunta que se propuso en el marco del teatro, de interrogar Josette Ferral, la culture contre l'art, la cultura contra el arte. Y otra pregunta, en la última diapo, la propone Chris Dercon, que es el nuevo director de los Museos Nacionales franceses, un belga, que propone un museo del futuro. ¿Cómo será el museo del futuro frente a la crisis COVID? Antes el cierre de muchos museos durante muchos tiempos. A lo mejor se van a poner afuera los museos, ya existen, ¿no?, museos a cielo abierto, por supuesto en Valparaíso, pero en otros contextos. Y a lo mejor serán museos, es lo que él propone, con menos productos, menos obras de artes, pero más servicios. Aberturas más largas para ir de noche con menos gente, proponer una parte digital, etcétera, etcétera. Abriéndose entonces también a nuevas comunidades que sean virtuales, más líquidas puede ser, ya que de todas formas parece que arte y cultura se mezclan mucho más que antes a nuestras vidas, no solo como comunidad, pero también como ciudadano,
y este ejemplo de los 20 años de la piscina de Roubaix, en mi sentido, lo ilustra bastante bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cecil. Muy interesante la experiencia que has compartido con nosotros. Y ya al final de las exposiciones vamos a tener preguntas y comentarios. Vamos a dar la palabra ahora a Ronaldo de Oliveira Correa, nuestro segundo invitado hoy día. Él es máster en Tecnología y Sociedad y doctor en Ciencias Humanas. Recibió el premio CAPS Thesis en 2009 y es, como decíamos, académico de la Universidad Federal de Paraná, donde es coordinador de la línea Teoría e Historia del Diseño del programa de posgrado en Diseño. También coordinador del grupo de investigación, Diseño y Cultura. Y las áreas de interés es la cultura material, memoria y trabajo, sistemas técnicos y tecnología, producción y crítica de la imagen. Ronaldo, entonces, por favor, esperamos tu exposición y te avisamos cuando te queden 5 minutos. Okay. Primeiro, agradeço o convite. Vou tentar falar devagar em português, para também marcar uma diferença que se produz nos lugares que ocupamos. Mas, havendo dúvidas ou questões, posso respondê-las em espanhol também. Bom, vou compartilhar a tela com uma breve apresentação sobre um projeto que estamos realizando, que chama Exposição Paisagens Caiçaras. É uma experiência junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural Brasileiro, com sua sede na cidade de Curitiba, Paraná. De uma forma geral, eu vou apresentar as bases que dão teóricas que dirigiram o projeto da exposição. Então, eu queria primeiro iniciar dizendo o que é a exposição Paisagens Caiçaras. Bom, é uma exposição virtual que tem como objetivo difundir narrativas sonoras, imagéticas e audiovisuais. Por que uma exposição virtual? Primeiro, pela condição da pandemia de Covid-19, que vivemos desde os anos 2020, que obrigou, né, a mudança de perspectiva de uma exposição que estaria sendo pensada para falar sobre, tratar, né, narrar sobre a cultura de um coletivo que ocupa o litoral do Brasil, que é denominado de caiçara. A ideia é pensar a partir de dois pressupostos, que um deles é a ideia de paisagem, em que há uma pressuposição de que o olhar medeia a produção, né, da paisagem, e a ideia de território, que era tomada a partir de um geógrafo brasileiro, o professor Milton Santos, que define o território a partir da ideia de uso. Então, para essa teoria da geografia humana, o território seria o espaço usado pelos grupos, pelas comunidades, mas também pelos não-humanos. Então, o professor Milton Santos definia que são os atores humanos e não humanos que produzem o território ao usá-lo. Dessa forma, e tendo essa ideia de território como motor da exposição, do partido curatorial da exposição,
foi pensado que não seria adequado pensarmos uma exposição que tivesse uma narrativa calcada em artefatos, pelo menos não artefatos materiais, de forma usual. Pensamos, então, trabalhar uma ideia da antropologia visual e sonora, chamada de paisagens sonoras, audiovisuais, na verdade, que trabalhariam nas sobreposições de camadas sonoras e visuais que reconstruiriam na experiência da audiência esse lugar vivido. Falando do lugar, ele se concentra entre o sudeste e o sul do Brasil. Aqui no mapa há uma delimitação que ultrapassa a divisão geopolítica do país, porque ele é ocupado por esses sujeitos do litoral paulistano, paranaense e, paulista, paranaense e catarinense. Ele é ocupado por grupos, né, muito distintos, que têm práticas que são comuns, entre elas práticas discursivas, de trabalho, labor, de imaginações e de narrativas. Então, esse território que é ocupado pelo uso desses grupos, ele ultrapassa a divisão geopolítica estabelecida pelo Estado brasileiro. Esse reconhecimento se dá a partir de alguns elementos, entre eles as festas religiosas, algumas práticas de trabalho como a pesca e os modos de vida. Pensando nessa relação e tentando ativar o sensível ao grupo de curadoria dessa exposição, foi constituído de uma maneira bem específica. Ele era formado pelas comunidades e coletivos caiçaras do litoral brasileiro. Representantes desses coletivos participaram da discussão e da construção das paisagens. O Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é vinculado à Secretaria de Cultura e ao Ministério do Turismo do Estado brasileiro, e a Universidade Federal do Paraná. Essa conjunção de instituições, né, de pesquisa e ensino, instituições públicas, de políticas públicas para o patrimônio, e os representantes das comunidades, ou o que aqui foi chamado, na política de patrimônio brasileira, como detentores desse patrimônio, foi um momento em que foi constituído esse grupo que se autodenominou curadores da exposição. Vejam, não havia uma curadoria que pretendia uma narrativa pautada por valores tradicionais das artes, do campo das artes. A ideia era acionar lugares simbólicos do campo das artes, especialmente as artes contemporâneas, para narrar, a partir da experiência sensível, a vida e os usos que esse universo chamado caiçara construía. Então, a exposição ela é um recurso discursivo que aciona e se materializa numa plataforma de compartilhamento de arquivos e como um veículo de difusão de narrativas sonoras, imagéticas e audiovisuais, sobre esse tema do que a gente denominou Universo Caiçara. Há um diálogo que a plataforma pretende fazer entre as formas expressivas contemporâneas e o patrimônio, entendendo que está subjacente ou por baixo dessa plataforma o interesse específico, né, do debate da contínua atualização dos modos de vida chamados tradicionais e da ocupação desses territórios por esses sujeitos
que produzem o que se chama universo caiçara. Nessa ideia de pensar as formas expressivas e o patrimônio, há uma tensão entre o que a gente pode considerar uma perspectiva das políticas públicas brasileiras para o patrimônio e o que se produz enquanto reflexão a respeito desse universo caiçara. Essa tensão está localizada justamente na ideia de patrimônio imaterial, que é uma ideia que a política pública para patrimônio brasileiro assumiu a partir dos anos 80, em que há uma distinção entre patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio ambiental. Num primeiro momento, essa discussão sobre o patrimônio brasileiro foi gerada por um interesse de ultrapassar a ideia de patrimônio como bens colecionáveis em arquivos e expostos em museus, e pensar patrimônio como forma de vida. A ideia de um patrimônio imaterial, infelizmente, na prática das políticas de patrimônio brasileira, foi executada de maneira similar à de patrimônio material, construindo uma tensão entre o que é patrimonializável e o que não é patrimonializável. Pensando que o que se patrimonializa a partir de práticas e modos de vida são justamente valores, imaginações e práticas, seria impossível registrar esses valores, imaginações e práticas em livros-tombo ou em arquivos públicos, correndo o risco, inclusive, de que essas imaginações, valores e práticas fossem congeladas, presas a uma formatação e a uma descrição que impedisse a sua contínua atualização. Nesse sentido, o projeto, como uma plataforma que tenta, ou que pretende, articular as formas expressivas contemporâneas e o patrimônio material, busca, por sua vez, exercer o diálogo entre sujeitos, territórios e as políticas públicas. Entendendo que as sociedades, seja nacional ou esses coletivos e comunidades, estão em movimento, que não há como cristalizá-las em uma descrição, em um livro-tombo ou em um arquivo público. O que se pretende com a plataforma e a exposição Paisagens Caiçaras é enfatizar que, apesar de entendermos que há a necessidade de políticas públicas para o patrimônio nacional, é preciso pressioná-las a partir também dos usos que essa política pública faz dos bens ou dos valores patrimonializados. Para isso, nos guia a ideia de democracia agonística, que é uma ideia que pressupõe que a democracia está sempre agonizando e é um espaço heterogêneo de produção, tanto de leis quanto de valores. Pensando um pouco... Ronaldo, perdão. Ok, graças. Pensando sobre os resultados dessa exposição, temos desenvolvidos e já disponibilizados para a sociedade em geral os seguintes produtos. O site da exposição, que no primeiro momento é um repositório em que houve uma chamada pública para que tanto sujeitos detentores da cultura caiçara, quanto a comunidade que está em contato, a sociedade envolvente, contribua com o seu olhar a respeito desse lugar, desse território, dessas práticas, dessas pessoas. Há um catálogo digital que foi desenvolvido a partir de um debate a respeito do que eram as paisagens caiçaras,
como elas se articulavam com as políticas públicas para patrimônio no Brasil, e como esse patrimônio ele é pensado também na perspectiva dos detentores. Há uma série de podcasts que foram produzidas a partir das experiências com as práticas festivas e religiosas dessas comunidades, e que são circuladas a partir desse meio. E uma série de audiovisuais chamada Paisagens Caiçaras, que conta hoje com 3 episódios, que são usados como projeções e instalações imersivas para falar sobre esse patrimônio e esse território. Algumas ações de difusão que já foram realizadas por essa exposição, como um processo, são algumas publicações de textos, um deles junto ao Lab Museus, no site do Lab Museus, que chama Paisagem Caiçaras, uma experiência sensível, plural e construída coletivamente. 2 webinários, um com os detentores, né, representantes das comunidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, sobre a exposição, e um sobre as paisagens que foram desenvolvidas, os audiovisuais, junto também ao Lab Museus. Um lançamento do catálogo, que foi feito pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que contou com a participação do Zé Muniz, que é um dos caiçaras da região do Paraná, que relatou como foi o processo de construção e curadoria das paisagens, e a projeção da paisagem número 1, Fandango Caiçara, que tem como tema a música e a dança, no Mercado Municipal de Guaraqueçaba, uma projeção feita numa festa tradicional da comunidade de Guaraqueçaba, em que organizou-se uma projeção em espaço aberto dessa paisagem que foi desenvolvida na exposição. Eu agradeço a oportunidade de relatar o processo de construção colaborativa dessa exposição, que tem como desdobramentos uma reflexão a respeito da ação dos sujeitos que ocupam os territórios em relação às políticas públicas e às estratégias de pesquisa que são realizadas para e a partir das suas práticas culturais. Por fim, o Paisagens Caiçaras ele é uma experiência difícil, porque tenta articular desejos muito diferentes e que produz um diálogo com as manifestações expressivas, as práticas expressivas contemporâneas, no desejo de deslocar uma ideia romântica e folclórica dessas comunidades que ocupam, com suas práticas e modos de vida, lugares que nós, urbanos, viventes em cidades, acreditamos serem atrasados e de pouco interesse cultural. Obrigado. Muchas gracias, Ronaldo, por compartir esta experiencia que nos deja, yo creo, varias enseñanzas también o varias ideas para nosotros. Vamos a dar paso a nuestra última expositora de hoy, Catherine Enríquez, que es diseñadora gráfica y licenciada en Comunicación Visual de la Universidad del Bío Bío. Encargada del Museo Marta Colvin, que pertenece también a la Universidad del Bío Bío, que tiene el museo está en la sede Chillán de la universidad, nuestra universidad para los que son de fuera, ¿no es cierto? Tiene 2 sedes, una en Chillán y otra en Concepción, y por lo tanto es birregional, lo que plantea también mayores desafíos al territorio, ¿no? Al tema del territorio. Catherine es miembro de la directiva de la Red de Museos de Ñuble y de la Red de Museos de Chillán. Su trabajo se ha dirigido al desarrollo de comunicación visual en el área cultural, rescatando y poniendo en valor la identidad y memoria de los territorios.
Catherine, entonces, te aviso cuando te queden 5 minutos. Muchas gracias. Hola a todos, es un placer estar acá con ustedes. Me siento muy honrada de participar y estar invitada acá. Les voy a compartir una presentación muy básica de apoyo. Bueno, como contaba la señora Julia Faguas, ¿cierto? Estamos ubicados en Ñuble. Les puse acá una imagen de Ñuble un poco para contextualizar, porque esta región en particular, que es una nueva región de nuestro país, está muy llena de personajes, de mucha historia, tiene muchas características particulares. Aquí en este mapa que encontré, tiene algunos de los personajes y algunas características geográficas también que hacen de este territorio un lugar muy inspirativo para el desarrollo del arte. Bueno, Ñuble es una región que, si bien es la más pequeña del país, es la región que tiene el mayor territorio rural. Esa característica es súper importante para nosotros, ¿cierto?, a la hora de poder desarrollar cualquier plan de trabajo. Pero también tiene la característica que la mayor concentración de población está en Chillán, San Carlos y Chillán Viejo. Esto quiere decir que durante mucho tiempo, ¿cierto?, se ha producido la migración desde el campo a la ciudad, independiente de que la densidad del territorio sigue siendo mayormente rural. Desde este territorio nace la iniciativa junto a otros colegas del museo de formar una red. Les puse acá unas fotos como para contextualizarlos, porque en verdad al principio partimos con querer trabajar en red en Chillán, que era nuestro lugar más cercano, donde concentraba además la mayor cantidad de museos de la región. Pero ya posteriormente empezamos a conocer otros museos que habían, empezamos a estrechar vínculos y nace la iniciativa de generar la red de museos de Ñuble, también debido a que tenemos una heterogeneidad en los museos. O sea, en esta red hay museos de origen público, ¿cierto?, de origen privado, museo universitario, corporaciones. Somos todos muy distintos, pero también con muchas temáticas que nos unen, por ejemplo, cómo convocamos, cómo podemos adquirir fondos. También nos cuestionamos cosas como cuál es nuestra labor, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra labor sea buena? Como por ejemplo el tema de la conservación, que es algo un poco que hemos estado al debe desde esta zona del país. En realidad desconozco muy bien cómo serán las otras, pero nos hemos dado cuenta igual de las falencias también del profesionalismo del quehacer museal. O sea, estamos en vías de tener a la primera museóloga de Ñuble, que es Camila Riquelme. No puedo dejar de mencionarla porque ha sido un gran aporte para esta red. Ha mejorado en el sentido del conocimiento, lo ha puesto a disposición de los trabajadores de museo. Entonces, también hemos ido configurando otros elementos y otros profesionales que se han ido acercando. En el caso de Valentina, que es antropóloga, que aparece acá en el centro. Y bueno, como les contaba, tenemos también instancias como de poder compartir con museos privados como la Granja Doña Rita, donde también hay un choque cultural. La señora Rita es brasileña, su esposo Don Carlos es chileno. Tenemos contactos con objetos, colecciones históricas no solo chilenas, sino que también de la herencia que ella traía y que hemos podido también acceder a ellas. Entonces, la verdad es que quería comentarles sobre la red porque ha sido como una lluvia de conocimiento, mezclada con una lluvia de ideas que ha ido provocando también muchas transformaciones en un periodo muy corto de tiempo, la verdad. Solo 3 años llevamos ya trabajando articulados, a pesar de la pandemia, que ha sido bastante difícil poder seguir conectados. Y desde aquí, desde este trabajo y desde este compañerismo también han surgido nuevos proyectos. Actualmente estamos trabajando en una alianza de museos de autor, que son el Museo Claudia Rau, del pianista Claudia Rau, la Casa Gonzalo Rojas, que Gonzalo Rojas es poeta, y el Museo Marta Colvin con la escultora nacional, ¿cierto?
y donde hemos buscado poder, a través de estas instituciones, como primer territorio, ¿cierto?, poder llegar a Ñuble, y también poder buscar a futuro tener una presencia nacional con nuestra actividad y nuestra cercanía, ¿cierto? También esta alianza nace desde que estos personajes son personajes que siempre, a pesar de que estuvieron fuera de Chile y que tuvieron el reconocimiento internacional, jamás abandonaron su vinculación con Ñuble. O sea, en el caso de Marta Colvin, Pablo Neruda la nombra como la colvinizadora del mundo. Llevó sus obras al mundo, llevó a la temática precolombina, ¿cierto? La temática de rescatar pueblos originarios, de rescatar la metodología chilota, de rescatar nuestro paisaje con obras como La germinación, ¿cierto?, de la semilla, acá donde estamos ubicando un territorio donde la mayor productividad es agrícola. Creo que ha llevado a que una parte de nosotros hubiese viajado por el mundo. No solo ella, sino que tantos artistas que de repente están vastos de reconocimiento. En particular quiero mencionar a un profesor que tuve en la universidad, Luis Guzmán, que llegó a exponer en importantes lugares de fuera de Chile, dentro de ellos Londres, con una obra que era de un cochayullero, una acuarela de un cochayullero. Y generó gran impacto porque para nosotros es algo muy común y de repente nos cuesta como enlazar esas cosas que son tan comunes y que son tan propias de nosotros, ¿cierto? Como poder ir rescatando en realidad cosas que también la urbanización ha ido dejando detrás. Estos oficios, estas personas, incluso profesiones, ¿cierto? El terreno del Museo Marta Colvin, como comentaba la profesora Julia, el museo está ubicado en el conjunto Marta Colvin. Les voy a contar un poco de la historia. Antiguamente este terreno era el Fundo El Mono, era un fundo agrícola que pertenecía a Fernando Maillivier, que era el esposo de Marta Colvin. Luego, posteriormente, ¿cierto?, el hijo de ambos donó estos terrenos a la universidad, donde actualmente está el campus Fernando May, y se encuentra nuestro museo. Y tenemos la dicha de poder estar a solo pasos de la Casa de la Escultora. Si pueden ver, ahí está el museo, que es muy pequeñito, donde se albergan las colecciones, pero también hay un parque donde están las esculturas y que nos permite la interacción, porque estamos entre dos escuelas, la Escuela de Psicología y la Escuela de Diseño Gráfico, y la Casa de la Escultora, que hoy ocupa las dependencias administrativas de la Escuela de Diseño. Pero ya este es nuestro primer desafío, por decirlo así, como museo, ¿cierto? ¿Cómo interactuamos con las personas que están alrededor de nosotros? Y un poco es lo que estamos trabajando hoy en día en el museo, cómo llegar a los estudiantes, cómo darle visibilidad al museo, si bien es pequeño, la artista es muy reconocida fuera de Chile, pero, y también muy valorada en Santiago, la capital, pero de repente en nuestra misma región hay personas que están confundidas, por ejemplo, quién es Marta Colvin. No saben qué tipo de arte, saben que es importante, saben que es un personaje histórico, pero no conocen realmente cuáles fueron las características y el aporte que tuvo ella, ¿cierto? Entonces, hemos enfocado también el trabajo a la ciudad principalmente, a la universidad, a la región, con expectativas de poder, ¿cierto?, transformarnos también en un museo que abarque el territorio nacional y, por qué no decirlo, internacionalmente. Y desde esa perspectiva me hizo mucho sentido las preguntas de Cecil, que mencionaba, ¿cuál es el museo del futuro? Y también me lo estoy cuestionando yo como encargada del museo, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, y pienso, ¿cómo yo internacionalizo un museo? Y creo que la opción digital es una muy buena forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces también estoy trabajando en cómo podemos hacer que las personas vivan la experiencia del Museo Marta Colvin, de conocer la escultura, pero sin tener la necesidad de estar acá en Chile, ¿cierto? Entonces, ahí hay varias cuestiones que van surgiendo. Y también cómo yo voy invitando, cómo yo compito con la brecha digital también.
¿cierto? Estamos hablando de que aquí hay gran población rural, y cómo yo llego a esas personas también con todo este conocimiento, con toda esta materia. Entonces son cuestiones que se van trabajando y donde también voy a volver a la red nos permite abarcar mayor territorio, poder llegar a esas personas. No todo lo podemos solucionar de manera digital, entonces también necesitamos abarcar medios tradicionales, necesitamos abarcar el boca a boca, que nunca deja de estar presente, ¿cierto? Y dentro de ello también nos ha llevado a impulsar actividades. Les voy a contar. Nosotros hacemos... Catherine, por favor. Les cuento que hemos participado en programas como Generación Ñuble, que es, participamos como un espacio, ¿cierto?, para poder permitirle a un equipo que entrevistara a una nueva generación de artistas, pero reconociendo espacios, ¿cierto?, tradicionales donde habitaron otros artistas, como fue en este caso el museo, y estuvimos acá con dos artistas, Sergio Peralta, saxofonista, y Francisco Ramírez, guitarrista. Y también hemos llevado el museo a otras instituciones. Tengo acá, por ejemplo, una foto de una presentación que realizamos en el Instituto Santa María, un colegio de acá de Chillán, donde nosotros fuimos allá, fuimos a trabajar con los niños, a contarle un poco de Marta Colville y hacer actividades. Y también se da la relación viceversa, ¿cierto? Donde hemos recibido, acá tengo una foto de la escuela de Quinchamalí, a los chicos, contarles un poco, ellos tienen la cercanía con la greda y esta tradición tan potente, ¿cierto?, de la greda negra de Quinchamalí, de poder también mostrar otras perspectivas, también poder mostrar, por ejemplo, cómo la autora resignifica cosas que están tan introducidas en el imaginario, ¿cierto? Como por ejemplo la guitarrera de Quinchamalí, donde ella hace su propia versión con la obra Quinchamalí. Y también buscando poder acercarnos a las personas. Y dentro de ellos hemos desarrollado actividades formativas con uno de los temas que igual es un tema atingente a estos tiempos, ¿cierto?, que es el tema del reciclaje, y que también un poco facilitando el acercar este arte a las personas, ¿cierto? La escultura es un arte que la gente de repente piensa, pero ¿cómo? No tengo los materiales, es muy difícil, no tengo los conocimientos técnicos, y de repente se cortan antes de poder realizar algo, ¿cierto? Desde esa perspectiva el museo busca encender la chispa inicial en las personas como lo tuvo la artista. Para los que no conocen la historia, ella recibió un trozo de grado de una profesora de Chillán de manera fortuita, y la cual la llevó a realizar su carrera artística, siendo una mujer ya mayor, con hijos, donde fortuitamente el terremoto del 39 la traslada a Santiago, ¿cierto? Y le permite estudiar escultura. Entonces nosotros estamos tratando también de poder entregar este conocimiento a nuestra comunidad, a las personas de Ñuble, a las personas de Chillán. Utilizamos también el tema digital para poder abrirlo a otras personas, porque nos ha tocado igual que hay personas en el extranjero que están interesadas. Y también hemos optado por poder, por ejemplo, entregar materiales, como aparece ahí la caja, ¿cierto?, del museo, para que no sea una excusa, ¿cierto?, el creer y el crear arte. Y bueno, eso es en resumidas cuentas lo que les puedo contar sobre el museo. Podría hablar horas en verdad, pero no sé cómo estoy de tiempo ya. Estamos pero ya bueno, podemos profundizar. Pero a lo mejor en las preguntas y en los comentarios que vamos a tener a continuación podemos seguir conversando de esas experiencias. Ok. Muchas gracias, y agradecer también todos los comentarios desde el chat. Seguramente ustedes los han visto. Nos escriben de San Carlos, una comuna cercana a Chillán, pero también de Coquimbo, de Colombia, etcétera. A lo mejor me puede ayudar Ángela a mirar además y comentar algunos de los mensajes que estamos recibiendo por el chat, ¿no?
en general quieren aprender de estas experiencias, algunas localidades que no tienen un museo pero ansían tenerlo, ligado por supuesto al territorio, y creo que es importante y me alegro que estemos llegando hasta allá y que realmente podamos compartir estas experiencias tan importantes que nos están planteando ustedes hoy día. Abrimos espacio entonces para las preguntas. Creo que Ángela iba a estar... Sí. ¿Sí? Sí, no, como bien decía, nos han dejado varios comentarios en el chat. También nos han compartido enlaces de los proyectos que se los vamos a poder enviar junto con la grabación posteriormente, si lo quieren revisar con más calma. Preguntas no han dejado todavía, también pueden pedirlas como abiertamente, pero quizás sugiero que comencemos con la muy buena pregunta que retomó Catherine, que dejó Cecilia Falé, sobre pensar esta idea de museo del futuro en relación a la vinculación territorial. No sé si se animan ahí a comentar. Ángela Militza había levantado la mano hace un rato, no sé si aún quiere comentar. Ah, no la vi, pero está abierta la palabra si alguien quiere comentar. Militza Gusti, estoy en Santiago. Muchas gracias por haberme encontrado. A través de la Universidad de Chile me llegó la información de este seminario y la verdad es que estoy muy complacida de haberme quedado con ustedes toda la mañana. Me encantó escuchar a Cecil y a Ronaldo. Que les habla, soy museóloga. Ahora que estoy vieja soy museóloga, pero mi carrera entera ha sido de museógrafa. Me tocó participar de la museología y museografía de la casa natal de Violeta Parra en San Carlos, por eso que me pareció muy provocadora encontrarme con el territorio del Ñuble, que lo he adoptado de hace unos 6 años ya como mío, porque me ha tocado desarrollar varias cosas allí. Igual me encantó escuchar que Catherine está coordinando la red de museos del Ñuble, porque no hay nada peor que estar desarticulados. Yo creo que aquí la unión hace la fuerza, dialogar, colaborar, compartir con los museos en la región es básico para poder despegar y nivelar un poco la cancha. A mí me desespera el Museo de Violeta Parra, si bien es la única casa dedicada a Violeta Parra que está viva, abierta. La de Santiago fue incendiada, que para mí es una paradoja que no me explico. Incendiaron 3 veces el Museo Violeta Parra de Santiago, y es un tema para los sociólogos, antropólogos, es pensarlo. Hay que pensar qué ocurrió allí, no es el tema ahora, pero la comunidad de San Carlos vive luchando por quedarse con la identidad del natalicio, y hay otro que dicen no nació allí, nació en San Fabián. La verdad es que da lo mismo, es de todos, es asumir que Violeta es de nosotros y es la persona que rompió la barrera de nuestro territorio y se posicionó en un territorio planetario. Lo que me desespera de San Carlos es cómo no están todavía conscientes de lo que han heredado y cómo tienen que gestionar ese museo del futuro. La pregunta de cómo es el museo del futuro, yo hace muchos años que vengo pensando cómo van a ser los museos del futuro. Y en un paper del Smithsonian decía, hace unos 20 años, los museos cada vez competirán por las mismas audiencias. Y las audiencias nosotros son pequeñas y son las mismas. ¿Qué vamos a ofrecer en un museo a quien viene una y otra vez? ¿Qué nuevo? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos investigado la velocidad de lo que tenemos? La verdad es que un tema riquísimo y pendiente.
el tema del Museo de Violeta Parra en San Carlos, que es un museo municipal, como los casi 70 museos municipales que hay en Chile, y los museos municipales tienen una existencia de una levedad tremenda, porque están a merced de si al alcalde le gusta o no la cultura, si le gusta o no el patrimonio, si lo pone entre sus intereses prioritarios. Entonces, la existencia de los museos municipales es muy errática, depende de las autoridades de turno. Hay museos que sí han logrado instalarse dentro de su territorio municipal con fuerza, con convicción y con establecer una política que los hace sustentables a pesar de los cambios de los gobiernos municipales. El Museo Violeta Parra necesita, le digo, la hermandad, escuchar y conocerlos a todos. Catherine, ojalá que nos podamos ver. Yo voy a partir en un trabajo que me gustaría invitarlos después. Llevo 6 meses esperando el contrato y dando muestras de que si soy competente o no para que me hayan invitado a ese trabajo. Pero vamos a incorporar a la casa natal un diorama sobre el velorio del Angelito. Trabajo con una escultora que reside en Rancagua, que ha sido mi socia en escenas reales con escultura, no como creación de arte, sino que como solución desde la museografía, con figuras para la escena. Y ella es espectacular. Entonces vamos a hacer un proyecto que se llama Complementos Museográficos. La casa natal de Violeta Parra le recibimos un estado de desnudez de objetos. Es una casa pareada de 2 piezas y un corredor. Tuvo recursos para su desarrollo que provinieron de fondos de recuperación patrimonial post-terremoto. Y es una casa bella en una sencillez tremenda. Y el público aspira a que hayan muebles, camas, salones, lámparas. Logré sacarle los vidrios biselados que tenía en la casa, que no tenía nada que ver, porque había pasado por muchas manos privadas. Pero esa casa debe reflejar la pobreza y desnudez de los Parra Sandoval en San Carlos. Entonces, no vamos a encontrar nada sino esa desnudez. Y estamos rescatando ese significado de esa desnudez. No quiero extenderme, disculpen. Gracias. No, gracias, Melitza, por poner y hacer visible la casa de Violeta Parra de San Carlos, con sus fortalezas y también con los problemas que tiene. A lo mejor podríamos conectar esa pregunta con lo que nos dice Alejandra Luna por el chat, y Cecil nos podrá apoyar en esa respuesta respecto a cómo fortalecer la descentralización del financiamiento estatal de los museos sin recaer en la publicidad de empresas privadas. ¿Cómo lo hicieron ustedes, Cecil, en el caso del Museo de la Piscina? Ahí nos pidió Cecil que si Mathieu, su colega, podía responder, porque ella tuvo que retirarse. Ahí le dejo a Mathieu si nos puede... Está sí, por ahí. Buenas tardes. Sí, hola, bienvenido, Mathieu. Muchas gracias. No puedo contestar en la pregunta porque básicamente no es un caso que he estudiado. Cecil me mandó la invitación nada más como para que yo me presentara, yo creo, pero lastimadamente, lo siento, no puedo contestar esa pregunta en el caso específico del Museo de la Pero Piscina. quizás, Mathieu, de manera más general, porque a mí también me surgió esa pregunta, es totalmente distinta a la realidad de Francia y Chile, porque en Chile hay muy poco apoyo de público para los museos, y estoy en un seminario en Francia no tenemos esa historia, de un Estado partícipe en la vida cultural de las ciudades o de los territorios, pero sí es verdad que hay una dicotomía que la hemos visto aparecer, que es, por un lado está la subvención pública, por otro lado también el terror a la privatización extrema del museo.
Es decir, ¿cómo podría pensarse en otros modelos de sustentabilidad de los museos que no sean completamente el Estado, porque sabemos que siempre los recursos son escasos, pero que no caer en un sponsor extremo del mundo privado, si a lo mejor lo asociativo o algo así. En la experiencia que tú has visto, no importa que no sea de ese museo, de otros Aquí museos. desgraciadamente aquí la solución que se ha encontrado es esta, han surgido muchas iniciativas desde fundaciones privadas que financian entonces lugares de exposiciones que de hecho han quitado la palabra museos, que no se llaman museos y que entonces están basados en una colección privada de un coleccionista adinerado y que entonces es una forma de promocionar para el Estado de desplazar un poco su financiamiento al sector privado y desgraciadamente es el modelo que ha surgido desde unos 10, 15 años, se han multiplicado las iniciativas y las construcciones de museos con una arquitectura, como lo vimos en la fotografía también, que renueva un poco, o sea, no es solo la colección que sirve de espacios de exposición, sino el edificio en sí que se presenta como obra de arte. Siempre lleva el nombre de la fundación que lo ha financiado de la persona que lo ha financiado, de la marca que lo ha financiado. Es el modelo que se está desarrollando acá desde unos 10 o 20 años y que está dominando en el paisaje, digamos, de la evolución. Ah, no sé si será así como si es el índice, digamos, de que el Estado haya quitado, digamos, haya dejado un poco la financiamiento de los museos. Siguen los museos públicos con un protagonismo muy fuerte todavía, eh, pero en cuanto a lo que es arte contemporáneo, sobre todo, son las fundaciones que habitan el panorama actual, digamos, de las exposiciones, mucho más que antes. Muchas gracias, Matías. A Ronaldo, hay dos preguntas para él, las voy a tratar de poner en una sola. Soledad León dice que le interesa ver cómo fue el proceso de diálogo con las comunidades y los agentes que contribuyeron al proyecto Paisajes Caizaras. ¿Y qué otros sentidos trabajaron ustedes, además de la vista y el oído? ¿No? Guadalupe nos hace esa pregunta. Además, a mí me ha interesado mucho el concepto de territorio que tú has puesto, Ronaldo, respecto a este lugar usado, vivido, ¿no es cierto? El espacio vivido, podríamos decir, pero que permite también ese diálogo intercultural o entre distintas expresiones culturales. Así que te damos la palabra. Gracias. Bom, o diálogo com as comunidades se dá em assembleias. Trabalhamos em reuniões locais. Agora, com o distanciamento social, são reuniões remotas, realizadas a cada 15 dias, em que discutimos questões conceituais, políticas, estéticas, relativas à exposição. Com relação à questão da Guadalupe, eu respondi a ela no chat, mas para explicitar, há um desdobramento da exposição, que será presencial, e a ideia é trabalhar com instalações em que recriaremos ambientações, para que as pessoas que não conhecem o litoral do Paraná, ou de São Paulo, ou de Santa Catarina, sejam afetadas no sensível por essas materialidades da água, da terra pisada, da sonoridade dos instrumentos e das construções desses instrumentos, que fazem parte desse universo. Há também
a ideia de construir salas imersivas, instalações imersivas, em que a assistência poderá acessar a essas paisagens audiovisuais a partir de instâncias sonoras diferentes. Tem um projeto de construção de instalações que o som virá de baixo para cima, que afetará a assistência a partir de outras localizações, né, dessa emissão sonora. Com relação ao conceito de território do professor Milton Santos, ele tem uma reflexão a partir da geografia humana, uma perspectiva, né, da geografia desenvolvida por ele a partir dos anos 60 e 70, em que há uma ideia, né, de que o espaço geográfico não é um bem dado, mas uma construção simbólica que os sujeitos fazem no seu uso. Mas, contemporaneamente, em articulação com alguns autores, como da antropologia, entendemos que a paisagem se produz a partir dessas contaminações que humanos e não humanos produzem com relação a esse usar o território. A ideia é não privilegiar o olhar, a ideia é não pensar a paisagem como algo que se vê, mas como algo que se produz ao ser usada. Então, estamos na instância dos significados. Muchas gracias, Ronaldo. Una última pregunta vamos a dejar para Catherine. A partir de un comentario que se hizo acá sobre que tampoco es bueno estigmatizar los aportes del sector privado a la cultura, y en ese sentido tal vez recoger alguna de las experiencias de Catherine y de la red de museos de Ñuble que se está instalando y que tiene podríamos decir como una relación tetrahélice a lo mejor, ¿no? En el sector privado, los municipios, la institucionalidad pública central y la academia. ¿Cómo ves esa colaboración desde distintos sectores, Catherine, recogiendo algunos de los comentarios que se hicieron también en el chat? Estaba silenciada. La verdad es que yo creo que por ahí va como un poco la fórmula, desde lo que hemos visto hasta ahora. Porque, bueno, como mencionaron anteriormente, la unión hace la fuerza y creo que si bien hay que mantener como una pequeña línea de resguardo, por decirlo así, entre o sea, como los objetivos que pudiesen tener los privados versus el objetivo que tenemos nosotros como museo. Creo que esa es la línea que hay que cuidar, pero no veo que sea malo poder compartirlo. También, como decía, hay museos privados. No quiere decir que en sí, al ser privado, haya dinero. Ahora, cuando incluimos a instituciones privadas que financian, la verdad es que nosotros no hemos tenido esa experiencia en la red. Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de que hay corporaciones, hay municipales, hay estatales, y en verdad vamos como conjugando todos estos financiamientos para poder ejecutar algunas labores. Por ejemplo, en esta alianza que yo les comentaba de museos de autor, estamos trabajando en un proyecto de un libro y hemos recibido financiamiento de parte de Ceremi, de parte del Ministerio de Educación, a través de la universidad, a través de la corporación, ¿cierto?, que Casa Gonzalo Rojas, y gracias a todo eso estamos a punto de poder generar este material. O sea, creo que como casa de estudio no hubiésemos tenido quizás la posibilidad de hacerlo o financiar este proyecto tan rápidamente, o tampoco la municipalidad, o tampoco al 100%, entonces tiene que haber esta conjugación. Es como
trabajemos en equipo. ¿Qué pones tú, qué pongo yo? Un poco como esa es la dinámica que estamos utilizando nosotros. Les decía también hace un rato que igual somos una alianza relativamente joven, tenemos casi 3 años recién de estar conformados y hemos ido experimentando la verdad, experimentando a medida que van surgiendo necesidades tanto de nosotros como en nuestro quehacer, como también las que nos exponen en las diferentes instancias que vamos creando en las personas, con las que vamos compartiendo. Por ejemplo, tenemos pensado igual poder hacer un carnaval, ¿cierto?, a final de año, con unas marionetas de estos personajes, donde hemos encontrado, por ejemplo, también el apoyo de la autogestión. O sea, se contrató un equipo profesional para que realice las marionetas, pero hoy el equipo que está trabajando en la finalización de las marionetas y quienes van a manejar estas, son personas de la comunidad, donde están participando de manera voluntaria, están adquiriendo una experiencia y un conocimiento nuevo. Entonces, siento que cada caso en particular debe ser analizado en su complejidad, ¿cierto?, de todo esto que hacer. Gracias, Catherine. Vamos a ir cerrando, dando palabras que han sido solicitadas y luego dejando a nuestra moderadora que haga el cierre. Por el orden que me aparecen acá, tengo a Luis Arias, del Museo de la Gráfica, ¿no es cierto? Tengo una persona que dice R, perdón, pero no aparece nada más. Si puede decir tu nombre. R. Hola, sí, es que no es mío el Zoom, así que lo estoy ahí usurpando. Me llamo Romina. Romina. Zúñiga, sí. Museo Romina. del Sombrero, gracias. Museo del Sombrero. Y tengo a Francisca Gatti, o Gatica puede ser, o Gatti, Francisca Gatti. Tengo estas 3 personas que les voy a pedir que puedan intervenir en ese orden, Luis, Romina y Francisca, y al final Julia nos da las palabras de cierre, por favor. Sí, gracias, Marisol. Saludos a todas y todos del Museo de la Gráfica de acá de Chillán. Lo primero, una reflexión cortita, y lo segundo es como la pregunta que va a continuar, creo yo, sobre la idea del financiamiento. La reflexión tiene que ver con un poco la intervención del compañero de Brasil, pensando un poco en Milton Santos y también en esta mirada cómo la geografía también nos condiciona, o mejor dicho, el estudio de la geografía nos da luces y pistas para poder reconocer e instalar también algunos criterios en los territorios. Estaba pensando, a partir de lo mismo, aparte de Milton Santos, estaba pensando en Eliseo Reclus, y veía cómo la geografía crítica, geografía social, hoy día toma un fuerte potencial bajo esta lógica de la cultura del buen vivir, que es un tema que me gusta repetir porque creo yo que nuestros territorios, en este caso de Latinoamérica y más cercana a la región del Ñuble, por su gran componente rural y de memoria de frontera, tiene un hondo significado este concepto. Entonces, a partir de lo mismo, el concepto del financiamiento para los espacios culturales, para los museos, también tiene que tener una revisión y una puesta como en valor, como es la palabra que se ocupa en los museos, de las institucionalidades locales y las institucionalidades más pequeñas. Pero también pensaba que esta idea de la comunidad que colabora y que se hace cargo también de su propia memoria cultural, que en este caso son los museos. Pienso, por ejemplo, en el Museo de la Gráfica, que es un museo que solamente existe gracias a la donación de artistas, ¿ya? Pero también pienso en otros museos donde son las comunidades que colaboran, que juntan sus colecciones, que comparten y que crean pequeñas experiencias museales, y que hoy día son experiencias, como esa metáfora del volantín, son experiencias para recuperar la ternura en los espacios públicos. Así que yo quería plantear un poco esto último, que es ¿a quién le compete el rol del financiamiento hoy día en los territorios, en territorios tan pequeños como Ñuble? Una mayor conciencia a un gobierno regional
con la asignación tal vez de recursos para los museos locales o territoriales. Es también tarea de los municipios locales o los gobiernos comunales tomar más conciencia de lo que es su memoria y su patrimonio y reformular también sus políticas públicas. Es la empresa privada la que, a través de la responsabilidad social y también desde un marco ético, también debiera financiar aquellos proyectos, pero sin pensar también en que está quitando algo a cambio, o es la comunidad organizada que a través de estos modelos colaborativos puede seguir financiando experiencias culturales, y que creo yo en esa última experiencia una posibilidad desde la utopía. ¿Ah? Es solo eso. Esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Luis. Dejamos la palabra a Romina. Gracias. No, también a modo de reflexión, y me quedó dando vuelta a lo que dijo Militza Agustí, como experiencia. Nosotros estamos ahora haciendo o teniendo una experiencia de museo muy bonita. Somos el Museo del Sombrero. Este museo nace de una antigua sombrerería, la sombrerería Girardi en Barrio Italia, y se está triangulando un trabajo entre una fundación sin fines de lucro, entre los privados y con fondos también públicos. Entonces yo siento que a veces estamos muy reacios a esto de lo privado, pero hemos tenido una buena relación y aporte sin interés, al contrario. Creo que el aporte mayoritario ha sido del privado, en donde busca que este espacio, que es un museo de sitio, permanezca y sea un aporte para el barrio, para la comunidad. Entonces ellos participan no solamente con aportes económicos, sino que también con aportes de profesionales, que nos ayuden un poco a cómo construir este museo. Esta ha sido una muy buena experiencia, y valido el aporte de los gestores culturales. Va ahí el aporte de tener buenos gestores culturales, de que están capacitados. Esto es netamente para nosotros es una experiencia de gestión. Y en cuanto a lo que decía Militza, tiene mucha razón. Tuvimos como fundación una experiencia en Chiloé, en donde la comunidad se organizó para realizar un museo, se postularon a fondos públicos, y resulta que como hubo cambio del alcalde de turno, este nuevo alcalde de turno decidió devolver los fondos públicos, y hasta ahí quedó este proyecto de museo. No voy a dar nombres, pero quiero decir que se jugó un poco con las expectativas de la comunidad, y se jugó un poco con la cultura, que es transversal y que no tiene que tener ningún asidero político. Entonces yo creo que donde hay que tener ojos es en las políticas públicas, en cómo la municipalidad administra la cultura. Creo que ahí estamos fallando, y no se me ocurre, no hemos dado vuelta, pero como estuvimos varios años ahí, 8 años, creo que ahí es donde falla. Cambia el alcalde, cambia la política de turno, y cambian los proyectos culturales de tal manera que algunos se votan, algunos se devuelven los fondos, y ahí queda la comunidad en silencio, sin derecho a voz y a voto. Porque cuando la comunidad reclama ante, por ejemplo, el servicio del patrimonio, ellos no tienen respuesta. Si es que el alcalde quiere devolver los fondos, tiene que recibirlos, y el proyecto queda ahí. Yo creo que ahí estamos fallando como país. Eso a modo de comentario. Ya, muchas gracias. Francisca Gatica. Hola, oh Romina, qué triste lo que estabas contando. Romina era el nombre, no, solo me acordé de la R. Bueno, respecto a lo que estaban hablando sobre comunidad y museo, creo que es súper importante incluir a la comunidad. Lo que estaba hablando Catherine, que yo soy del Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas en Chillán, soy también parte de la alianza que existe. El trabajo que han hecho es súper importante. El dejar de excluir a la gente es un trabajo que se tiene que hacer. Tenemos que ver la mejor forma de captar el interés de la gente. No podemos tampoco imponerles a la gente, por ejemplo, que amen la escultura o la literatura o música clásica. Tenemos que ver de qué manera podemos captar esa atención, y en eso se está trabajando. El libro que habla Catherine, que incluye ilustraciones, no es como para el público de élite. La idea es poder captar la atención de un público general, y que sea de una manera generacional también. Que haga ese choque de, no sé, pues desde
5 años a 100 años. Eso también es súper importante, el poder tener actividades culturales con contenido para la gente. Acá, la verdad, acá en Chillán, ahora, con el nuevo alcalde, yo creo que vamos por buen camino, ya que lo que hablaba Romina, que eso no debería influir tanto, como depende de los que estén al mando de las municipalidades. Es súper triste lo que estaba contando. Ahí la Katy ha hecho un súper trabajo con la Cami, que también la nombró, que están en pro a hacer actividades para la comunidad. Se necesita eso, seguir incluyéndolos y hacer actividades gratuitas con contenido, como ya dije, para ellos. Que a ellos les interese su identidad, la identidad de la ciudad de donde viven o de la región. Eso como para ir cerrando y aportar en algo. Gracias. Creo que había una manito levantada. No sé si había alguna otra manito levantada. Veo. Valentina, creo que tenía Valentina, sí. Y Alfonso también, sí. Hola, buen día. Gracias por toda la exposición y los comentarios. Bueno, mi idea llega a reforzar lo que decía Francisca, que es necesario que hoy en día, pienso, que los museos salgan al territorio, salgan a las comunidades, hagan trabajo con ellos, despierten el interés, porque el patrimonio que nosotros estamos resguardando y estamos trabajando para ello, finalmente les pertenece a toda la comunidad. Y mientras la comunidad no despierte, no lo valore, en realidad pierde el sentido de la labor, creo. Y bueno, así pasa con el patrimonio cultural, inmaterial y natural. Entonces, bueno, era más que eso el comentario, como reforzar la idea que decía Francisca, que es importante de quizás no quedarnos encerrados en el museo y salir al territorio. Eso más que nada. Muchas gracias, Valentina. Le damos la palabra a Alfonso entonces y después ya nos quedamos con nuestra moderadora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A su la Jeff en mi lengua materna. Bueno, yo soy artesano escultor del pueblo de Huesca, y quería escucharlo, estuve escuchando bastante rato. Bueno, mi trabajo principal ahora estoy trabajando en el Museo Regional de Magallanes, forma independiente, he donado alrededor de 8 esculturas grandes al museo, que tiene que ver con la pertenencia cultural del territorio, del pueblo cahuesca, ¿ya? Opino que casi lo mismo en realidad, o sea, en los museos se llama a la gente no solamente para venir, y nosotros estamos tratando también como pueblo, tratando de recuperar piezas históricas que son del pueblo de Huesca, que están en manos de privados también, y algunas del Instituto de la Patrimonio, en este caso la Universidad de Magallanes, y de otros privados que fueron construyendo alrededor de nuestro centro arqueológico y que se quedaron con ellos, y varios temas como ese que estamos tratando de rescatar nuestra cultura, revitalizar nuestra cultura. En realidad que está invisibilizada, pero aportar desde un humilde gesto de donar nuestro trabajo. Yo trabajo en el patio del Museo Regional, ahora estoy haciendo una ballena jorobada de 5 metros, 6 metros, una réplica de la Plaza de Armas. Y trabajando con los niños que van, con las familias. Es que soy educador tradicional, ¿ya? Y una de las cosas importantes de los museos es entregar cultura a todas las personas que pasan por ahí. No solamente el bendito proyecto o la palabra difícil para que se vea más bonita, sino que desde la humildad de entregar un bueno, a lo que nos conocen en realidad hay que entregar un poco de cultura, pero con un poco de humildad, o sea, con bastante humildad más. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfonso. ¿Puedo contar una cosa pequeñita antes? Sí, Catherine. Les quería comentar también que, ya que Francisca mencionó el tema de las ilustraciones del libro, que son con ilustradoras locales de acá de Ñuble, también porque buscamos vincular a estos personajes que hicieron historia con los nuevos artistas. Eso les quería mencionar. Muchas gracias, Catherine, por la aclaración. Muy importante, en realidad, tener esa información. Es muy interesante lo que están haciendo allí. Bueno, yo creo que se ha cumplido ampliamente el objetivo de este taller, ¿no? Que fue dialogar sobre experiencias situadas territorialmente a partir de lo que compartieron nuestros expositores y también a partir de lo que ustedes mismos nos han ido agregando con su participación
tan relevante. Y esta reflexión la hicimos a partir del quehacer de los museos e instituciones culturales, considerando problemáticas y temáticas socioculturales y relevantes en los contextos locales, regionales, en definitiva, territoriales. Por lo tanto, creo que a través de todo lo que hemos escuchado se reafirma la importancia de este tema y la importancia que ha ido ganando, como decíamos al comienzo, en distintos espacios y en nuestra preocupación también, ¿no? Como habitantes de territorios particulares, acogemos y tenemos y demandamos, ¿no es cierto?, esa visión desde los territorios, porque queremos ver reflejado lo que somos en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? En nuestros espacios vividos y percibidos, pero también en las políticas, en los programas, en la planificación de los espacios culturales, en los instrumentos de gestión del patrimonio que se van a poner en acción y que esperamos, ¿no es cierto?, que adopten esas perspectivas territoriales que acordes con los enfoques del desarrollo sostenible. Y así como el territorio lo concebimos, bueno, Ronaldo nos ha dicho mucho más sobre el territorio, pero a lo menos como un espacio, no como un espacio administrativo y local, porque esos límites se trascienden a través de lo que ustedes mismos nos decían, ¿no? A través de los modos de vida, del trabajo, de las ideas, etcétera. Es el territorio una construcción social, pero el fenómeno museológico también de alguna manera lo es, ¿no es cierto? Y puede ser mirado como una construcción social que ha ido dando lugar incluso a diferentes propósitos de los museos en distintos momentos de la historia, a diferentes énfasis, diferentes arquitecturas y también diferentes formas de hacer museo. Por ejemplo, hace un mes, y me permito tomarme 2 minutos, estuvimos acompañando al Jurado Nacional en el proceso de jura del concurso de anteproyectos para el Museo Regional de Ñuble. Nos pidieron a 4 personas de la región que estuviésemos acompañando durante los 3 días que duró el proceso para hacer presentes también experiencias desde el territorio, ¿no? Y eso fue muy importante, yo creo, ver cómo ese jurado, ¿no es cierto?, compuesto principalmente de arquitectos, sí estaba preocupado de las identidades locales, de las identidades contemporáneas, ¿no?, que dialogan con esas identidades y patrimoniales que existen en todos nuestros territorios. Ayer, en cambio, estuvimos en Trehuaco con las colchanderas, que son las mujeres que tejen la paja de trigo, en lo más rural de nuestro territorio, y que también aspiran a ser protegidas, difundidas y mostradas, tal vez en un museo comunitario. Entonces también hay demandas desde los territorios que es importante, ¿no es cierto?, tomar en cuenta porque reflejan expectativas, historias, memorias, identidades que tenemos que tomar en cuenta en todo el fenómeno museológico también. Distintas formas de conservar, de difundir, de mostrar y de co-construir. En que el territorio, por supuesto, no puede estar ausente y mucho menos sus habitantes. Por lo tanto, creo que los temas que orientaron este taller, ¿no?, la relación entre museo y territorio, cómo se trabaja con las comunidades, cuál es el vínculo con las problemáticas actuales, como el cambio climático, el buen vivir, que fue mencionado también, el acceso, ¿no? Eso yo creo que ha sido muy relevante para la participación que tuvimos hoy día y también para proyectarnos hacia el futuro. Las exposiciones que tuvimos el privilegio de escuchar hoy día creo que han hecho aportes muy pertinentes para avanzar, también como región, en lo que nos espera en este ámbito. Y para tener una mirada analítica y, ¿por qué no crítica, del desarrollo de la región y de cada uno de sus territorios, poniendo en valor sus recursos naturales y también sus recursos y patrimonio cultural. Así que
Cecil, Ronaldo, Catherine, Mathieu, transmite a Cecil nuestro muchas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes, no lo duden, ¿no es cierto? Esperamos que esta no sea la única, sino solo la primera oportunidad que nos reúne en estos temas, y a todos los que nos han acompañado hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Gracias a todas, todos. Gracias. A Juan Layer, que mi lengua materna es día luminoso, completo. Lengua cahuesca. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Adiós. Chaito nomás. Chao.